El prólogo de Orid, 15 de julio. Primero, Santo Mártir Ciriaco y Julita, también llamados Quiricos y Julieta. Esta santa fue noble, quedó viuda a temprana edad y con el recién nacido Ciriaco. Vivía en Iconio, en la ciudad de Licaonia, y se dedicó enteramente a la fe de Cristo. Inmediatamente después del nacimiento, bautizó a su pequeño hijo. Cuando el niño tenía 3 años, ella le enseñó sobre la fe y la oración, tanto como un niño de esa edad pudiera asimilar. Cuando Diocleciano ordenó la persecución de los cristianos, en la ciudad de Iconia fue derramada mucha sangre inocente. Julita tomó a su hijo y se escondió de la rabia de los paganos, en la ciudad de Seleucia, pero tampoco allí estuvo a salvo. Julita fue capturada y como cristiana llevada ante el juez. Julita valientemente declaró su fe en el Señor Jesucristo. El juez, para desanimarla y hacerla dudar, tomó al niño en sus manos y empezó a acariciarlo. Pero Siriaco gritó a toda voz, «Soy cristiano, devuélveme a mi madre». Y empezó con sus manos a arañar al juez, apartando su rostro de él. El juez sintió tal rabia que arrojó al niño en la tierra y lo empujó con el pie. El niño rodó por las escaleras de piedra y entregó a Dios su santa e inocente alma. Viendo cómo Siriaco sufrió antes que ella, Santa Julita se alegró y dio las gracias a Dios, porque hizo digno a su hijo de la corona del martirio. Después de muchas torturas, Julita fue decapitada. Murió en el año 304. Las reliquias de San Siriaco y Julita continúan siendo milagrosas hasta el día de hoy. Una parte de las reliquias de estos santos se encuentran en Odrid, en la iglesia de la Santa Madre de Dios, la Sanadora. Segundo, San Vladimir, el gran conde ruso. En el bautismo recibió el nombre de Basilio. Fue hijo del conde Sviatoslav y nieto de Igor y Olga. Vladimir primero fue pagano. Cuando supo que existía otra fe, empezó a investigar en profundidad para asegurarse de que era lo correcto. Para esto envió un emisario a Constantinopla. Cuando los emisarios volvieron, le dijeron al conde que estuvieron en el servicio en la iglesia ortodoxa, en Hagia Sofía, y que estuvieron fuera de sí, no sabiendo si estaban en la tierra o en el cielo. Eso inspiró a Vladimir, quien recibió el bautismo y bautizó a todo su pueblo. Su mayor ídolo Perún fue derribado del monte de Kiev y tirado al río Dnieper. Cuando Vladimir recibió la fe cristiana, cambió totalmente su vida, haciendo su mayor esfuerzo por cumplir correctamente todas las reglas de la verdadera fe. Ordenó que destruyeran los cielos y en lugar de esto ordenó construir iglesias por todo el país. Él construyó únicamente en su totalidad la hermosa iglesia dedicada a la Madre de Dios en Kiev. Esta iglesia fue elevada en aquel mismo lugar, donde antes sufrieron como mártires por Jesucristo San Teodoro y su hijo Juan, 12 de julio. Con el mismo insuperable esfuerzo con que antes Vladimir guardaba la idolatría, se dedicó a propagar el cristianismo. Entregó en la paz del Señor en el año 1015. Reflexión. Otras creencias practican la hospitalidad, pero el cristianismo destaca la hospitalidad como una obligación, así también como una responsabilidad. Al mismo tiempo, la gratitud por la hospitalidad es una obligación y responsabilidad de los cristianos. Quien aprende a ser agradecido con la gente por la hospitalidad, ese debe ser agradecido con Dios. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros aquí en la tierra sino huéspedes de Dios? ¿Qué son los ángeles en el cielo sino huéspedes de Dios? Se cuenta que el emperador Felipe de Macedonia castigó terriblemente a su cortesano por ingratitud. El emperador envió a su cortesano a través del mar para que terminara un trabajo. El cortesano lo terminó e inició el regreso a casa en su barco. La tormenta hundió el barco y el cortesano quedó desamparado en las olas. Por suerte, eso no fue tan lejos de la costa. Un pescador vio al hombre cuando se ahogaba y corrió a ayudarle con su pequeño barco y lo llevó a la costa. Cuando se había recuperado y descansado, el cortesano siguió su camino de regreso donde el emperador y le contó la desgracia que padeció con la tormenta en el mar. El emperador, queriendo recompensarle, le preguntó, ¿qué quieres que te dé? El cortesano nombró a aquel pescador y le dijo al emperador que lo que más quería sería que le regalase la propiedad de aquel pescador junto al mar. El emperador inmediatamente hizo según su deseo,
Pero cuando el cortesano habitó en la propiedad de su más grande benefactor, entonces este ante la desesperación se fue ante el emperador, le contó todo y se quejó. Él dijo, salvé la vida del cortesano, y este ahora me echa de mi casa. Oyendo esto, el emperador sintió mucha rabia por lo del cortesano desagradecido y ordenó que en la frente con un hierro candente se marcara huésped malagradecido. Contemplación. Contemplar el milagroso florecimiento de la vara de Adrón. Números 17. Primero, como Dios ordenó, para callar los gritos de Moisés y Aarón, que las varas de todos los jefes de las familias patriarcales se colocaran en la tienda del encuentro. Como solo la vara seca de Aarón, en una sola noche floreció y había echado fruto. Como el alma humana, muerta por el pecado, puede ser vivificada por Dios. Homilía. Sobre la gracia y la paz. Que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro 1:2. Hermanos, por medio del conocimiento que se tiene de Dios es que abundan la gracia y la paz. Por medio del conocimiento de las criaturas apartadas de Dios, como las alejadas de Dios o contra Dios, abundan, hermanos, la tristeza y el disturbio. Que la tristeza y el disturbio abunden en ellos, que conocen las cosas sin conocimiento de Dios. ¿No da testimonio sobre eso la multitud de suicidios entre aquellos que eligieron para sí la investigación de la naturaleza y de la vida humana sin Dios? Oh, qué multitud entre las almas sin paz, irritadas, malvadas, oscurecidas, histéricas, que solamente un día o un mes se apartan del suicidio. Sin embargo, por medio del conocimiento de Dios abundan la gracia y la paz. Eso lo sufrió el apóstol personalmente, y su preciosa experiencia se la pasa a los otros. Ni la gracia ni la paz son regalos de la tierra, sino del cielo. Dios da esos regalos a aquellos que se esfuerzan en incrementar su conocimiento sobre Él. ¿Cuál es el mejor camino al conocimiento de Dios, hermanos? Sin duda, a través de Jesucristo nuestro Señor. Él es el revelador y Él es la revelación, el sabio y la sabiduría, el maestro y la ciencia. De Él es la gracia, de Él es la paz. Quien conoce a Dios a través del conocimiento de los seres creados en la naturaleza, como hacen los paganos, no hace mal, pero va por el camino de manera velada y por el camino difícil y puede extraviarse y perderse. Quien conoce a Dios a través de la conciencia y los destinos humanos, como hacen los moralistas, no hace mal, pero ese va también por el camino de manera velada y por el camino difícil y puede extraviarse y perderse. Pero quien conoce a Dios conociendo al Señor Jesucristo, ese va por el camino más corto y más seguro. Señor Jesús, ayúdanos en el camino hacia ti, a tu Padre y al Espíritu Santo. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.